Bien, la historia testifica en nuestra civilización una guerra, paz, guerra, paz, en un pan y circo que no se va a solucionar cuando existe una política, una teología, una filosofía am, que juegan independientes, juegan a la competencia y a una independencia ah, ideológica. ¿Qué quiero decir? No hay unificación. Si no hay unificación, surgen los problemas emocionales, puesto que estamos en el lado oscuro de la evolución aún. Hace falta unificación para que las competencias, que seguirán habiéndolas, sean más pacíficas, leales, honradas, fieles a lo que necesitamos en relación con la política. Ir a votar a una política a nivel nacional e internacional que no habla de unificación económica y no es totalitarismo, cuidado, ni globalismo. Es que la autodeterminación en una etapa cultural, en la moralidad, estoy hablando de moralidad con sabiduría, ética con sabiduría, espiritualidad con sabiduría. Nuestra civilización adolece de esta originalidad en la sabiduría, de simplificar y la sencillez a través de cuál es la voluntad del Creador. ¿El Creador quién es? Es el Padre Universal. ¿Quién representa al Padre Universal? Un Hijo paradisiaco, Jesucristo. Sucedió que nuestro Señor se enfadó, echó a los cambistas, que son los banqueros, y a los mercaderes, que hacían negocio dentro del... ¿Quién es el economista más grande de la historia? Jesús. ¿A quién me debo yo? Seguir su camino. Nosotros seguimos, ¿a quién seguimos? A Él, al verdadero político, al que busca la fraternidad y la paternidad, o el patriarcado, y un matriarcado coherente, en cohesión. Ya podéis decir lo que queráis, que no tenéis nada que ver con los rusos, con los chinos, o con Sudáfrica, o con Australia, pero no es así, puesto que la autodeterminación, la hegemonía y la supremacía se expresa en divisas, en una moneda. Y cuando una moneda se expresa así, rivaliza, saquea además otras naciones. Lo que estamos viendo a lo largo de la historia es que el más poderoso saquea los bienes, las materias primas de otras naciones. En un mundo unificado, en una economía, ya el mundo digital nos acerca a esta expresión familiar de nuestro Señor Jesucristo, puesto que padre o hermano mayor va a querer que sus hermanos o sus hijos tengan diferentes expresiones en divisas para que compitan entre ellos, rivalicen y luchen en esta lucha negativa. Hablamos de una lucha espiritual, una lucha moral entre el bien y el mal. Es un juego sucio el que estamos aún.
Es un juego sucio, es un juego que lleva a la guerra, a la precariedad, a la miseria, al conflicto, a hacer la inflación, la especulación. Dependemos todos, vuelvo a decir, la teología, la política, la propia economía, la filosofía, dependemos de esta organización y administración económica simplificada. Es como el sol, es una energía única, es un elemento único el sol, el fuego. El agua es un elemento único. Mm, el aire, el fuego, sí, ya lo he dicho. A ver, por eso, si creemos que ya lo estamos viendo que no, gracias a las redes sí podemos explicar, si creemos que estamos protegidos bajo un paraguas nacional, no es así. De autodeterminación, de independencia, ya estamos viendo lo que está haciendo Pedro Sánchez, balcanizando la nación, aunque el sistema judicial no parece que no, ni tampoco Felipe VI lo va a permitir. Pero existe unos poderes fácticos que desean esta secesión y esta expresión en la economía de divide y reinarás, de supremacía y de hegemonía económica. Y no tienen nación. La nación es el divide y confrontarás. Y tener la propia justicia, las materias primas a su poder y la propia economía a su poder para someter, sacrificar y decidir lo que se ha de hacer con las masas, con los Gojin, dirían el Talmud, por ejemplo, o los masones, o los no creyentes en Jesús, porque Jesús es el que unifica, ¿de acuerdo? Jesús es el Padre y el Hijo Creador, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El que nos enseña esta normalidad, naturalidad, que no es bien recibida, no fue bien recibida y aún no está siendo aceptada esta normalidad. Por eso los cristianos son perseguidos. Lo que está pasando constantemente está este choque con contracultura y confrontación de falsas religiones contra una verdadera religión, de una originalidad, una autenticidad que es el nivel superanimal elevado al nivel superhombre y supermujer, a la divinidad de la existencia, a través de esta cohesión económica y coherencia filosófica. No lo quieren eso. No se puede ir a votar, ni siquiera a nivel nacional. Si la política no habla de esta situación, no se ha de votar. Es así el mensaje, mi mensaje, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Es así 100%. No hay otro camino para la paz mundial y la fraternidad y buena voluntad entre todos los hombres. ¿Lo puedo decir otra vez más adelante? Sí, seguramente. Santo coraje, santa paciencia está teniendo el cielo y la segunda venida del Señor ya está aquí en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero hay que comprender lo que acabo de decir. No existe una política verdadera, existe una política de confrontación, de bipartidismo y multipolar, en fin. Tampoco existe una economía verdadera, ni tampoco existe una filosofía verdadera. Tampoco existe una teología verdadera.
Y no es el dogma de fe, ni tampoco el tabú, es la liberación. El dogma puede ser positivo o negativo. El tabú, que es la prohibición, puede ser no harás o haced esto. Porque si hacemos esto, iremos por el buen camino. Y, por supuesto, luego están los mandamientos, que no harás, que las sectas prohibiciones. Pero se interpretan las prohibiciones para formar toda esta confrontación de injusticias y de inmoralidad, o incluso amoralidad en nuestra civilización. En fin, esta es la línea, un camino que inició nuestro Señor Jesucristo, y ese camino de un hombre deidad, hombre padre e hijo, que se fusionó con el Padre Universal, nos enseñó este camino de la normalidad. Nosotros no hemos experimentado esta economía unificada. Es más, ahora con el temor, el miedo, nos creemos que como lo están haciendo ellos, los enemigos de Dios, a su manera, que al final todos los caminos nos llevan a Roma, valga la expresión, al amor. Roma, amor. Y el amor es confraternizar en una unificación, ya de hecho hay una mezcla y una amalgama de razas, ya, en fin. Es que la historia no nos lo han contado como es. Nosotros, prestad atención, somos extraterrestres, tenemos sangre extraterrestre. ¿Cómo? Esto en relación con lo que el programa de ayer de Iker Jiménez. ¿Cómo? Porque nosotros somos de origen animal, desde la evolución del Neandertal, después el Cromañón, y hubo una mezcla con extraterrestres. ¿Quiénes son los extraterrestres? Los, los descendientes de Adán y de Eva. Por lo tanto, porque vienen, es la raza importada. Esta historia no nos la cuentan. Por tanto, esto demuestra que, bueno, la cuna de la civilización es Mesopotamia, y que tenemos una relación en nuestra sangre desde afuera y desde adentro, de origen animal y de superación moral y elevación moral gracias a esta eh, sangre, esa mezcla de sangre y amalgama con, con los hijos materiales que son Adán y Eva. Y entonces no busquemos extraterrestres ahí fuera, puesto que nosotros mismos, a nivel cósmico, tenemos que elevarnos a ese nivel moral que os he dicho, y ético, y filosófico, luego teológico, y en la política, para llegar a esta comprensión de la mente cósmica, que somos parte extraterrestres, porque Adán y Eva, insisto, eh, son la raza importada, vienen de afuera. ¿Mm? El libro Durantia es una revelación que ha ocultado la Iglesia, la ha tachado de plagio, de ciencia ficción, de captación de lectores, pero es un libro que enseña la historia y que nos enseña la educación, la fuente original para 1000 años, fíjense, es la fuente educativa oficial divina
cósmica revelada para nuestra época, para poder llegar a comprender lo que os acabo de decir. No existe el eslabón perdido y no quieren que se hable de modificar la teoría darwinista. No quieren, simplemente porque nos lleva a esta línea de pensamiento elevada. Pensamiento elevado, y es lo que os acabo de decir, tenemos sangre extraterrestre desde hace fecha precisa, 38.000 años. Poco más, poco menos. Cuando arribaron los hijos materiales, Adán y Eva, medían 2,50 m y todas las estructuras arquitectónicas, las pirámides, la hicieron los descendientes de Adán y de Eva. Cosa que nos lo ocultan, puesto que la revelación no es respetada, no es valorada como debe de ser. Aún en el futuro sí lo será, puesto que es un ladrillo al sentido común, a la comprensión que os acabo de decir en relación con la economía, con la teología que es dependiente. La teología es dependiente de la filosofía, de la economía, de la política. Están ensamblados en conjunto. Tienen una relación para el sentido común y la lógica. Si no, no podemos hablar, creemos que, por ejemplo, China o, en fin, Alaska, el Polo Norte o el Ártico, pensamos que está muy lejos, pero está cerquísima. Aquí estamos siendo engañados, manipulados por el periodismo de esa economía corrupta, manipulados, el periodismo de la oficial, digo bien, del engaño, de la manipulación, del mal. Porque esa economía de divide y reinarás, de este falso pueblo elegido, que tienen esa hegemonía, son sionistas, son paraísos fiscales, el Vaticano. El sistema judicial está mal, puesto que a nivel internacional, porque la economía es secuestrada y nos tiene en cautiverio. Es secuestrada por esta gente, o sea, y a su vez nos secuestran a nosotros. Son piratas y están en todas partes. No hay que señalar nación, no hay que señalar territorio. Es un problema filosófico, moral, espiritual, de sabiduría espiritual, sabiduría moral, sabiduría ética, sabiduría teológica, sabiduría económica. Yo os vuelvo a decir que el economista más importante ya pasó por aquí, por la tierra, que es Jesucristo, que nos unifica, hace de nosotros una familia, porque la supremacía, la soberanía es de Dios, es del Padre Universal. La hegemonía, la autodeterminación es una ilusión nacional. Ha servido para formar estos bloques, estas estructuras nacionales, pero fíjense que no quieren ir, nos están haciendo ir para atrás, porque no están respetando esta historia, esta cultura que os estoy compartiendo. Pasen buen día, bendiciones, y nos seguimos fraternalmente con el espíritu de la verdad. Y en fin, cosas del futuro que hay que ir preparando en el presente.